Ya estamos en el capítulo 10 del libro Doctrinas que Dividen de Luther. Y hoy toca, para continuar con el tema de predestinación o libre albedrío, hoy toca Lutero contra Erasmo. De hecho, es un tema muy interesante estar viendo el libre albedrío, si es bíblico o no, si la predestinación es bíblica. Así que el autor nos ha estado llevando a través de la historia sobre estas doctrinas que han estado dividiendo a la Iglesia de Cristo, o que bueno, que se han hecho concilios, que no se ha llegado en un principio a un acuerdo, han habido varias posturas, y hoy toca el tema de la predestinación o libre albedrío. Bueno, ¿qué es lo que realmente enseña la Escritura? Recuerden que aquí no estamos para ver posturas simplemente, aquí estamos para saber qué es lo que la palabra de Dios dice. Y en ese caminar de qué es lo que la palabra de Dios termina concluyendo, es muy interesante poder ver la historia de la iglesia misma y de cómo estas doctrinas realmente han estado influenciando las mentes hasta hoy en día de varias denominaciones. Es muy normal para todos nosotros poder meternos a internet o no sé, alguna plática que hemos tenido sobre la predestinación y el libre albedrío. Espero que hayan participado en una de estas pláticas, espero que en algún momento en su historia hayan tocado, hayan pensado en decir, bueno, realmente qué es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Enseña que somos predestinados o enseña que nosotros tenemos libre albedrío? Y quizá también han conocido a personas que a lo mejor ustedes mismos o otras personas que han visto en debates por internet, no sé, en las iglesias, les han hecho la pregunta, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Predestinación o libre albedrío? ¿Qué crees que sea lo bíblico? Y quizá haya personas que digan como el rey de Wakanda, no, 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 aquí no hacemos eso, aquí no nos metemos en ningún problema. Aquí simplemente yo no sé si hay predestinación, yo no sé si libre albedrío, yo lo único que digo que todos somos de Cristo y yo solamente predico a Cristo. Y volteé al cielo como muy santo, esperando que la luz baje. Cumplí contigo, Señor, yo solamente te predico a ti. Bueno, podrá ser una actitud algo mejor, ellos piensan que es una actitud santa, pero Lutero tiene unas palabras con respecto a las personas que decían que no les interesaba para nada qué decía la Biblia con respecto a la predestinación o libre albedrío. Y Lutero dijo lo siguiente, y esto lo pueden ver en la diapositiva, lo voy a leer. Lutero decía sobre de esto de las personas que no le tomaban interés al tema de predestinación del libre albedrío. Él decía, no van a conocer en realidad lo que es el cristianismo y toda la gente de la tierra les llevará la delantera. Todo el que no tiene este sentir, mal le valdría confesar que no es cristiano. Ay, la persona que fue uno de los mayores reformadores de la iglesia, él decía, aquella persona que no está interesada en realmente descubrir en la escritura si es predestinación o libre albedrío, mejor valdría confesar que no es cristiana. ¿Por qué? Porque Lutero realmente creía que este asunto era realmente esencial para el cuerpo de Cristo. Porque él pensaba que realmente era esencial para toda aquella persona que se confesara como cristiano. Muy simple. Porque Lutero creía que este tema de la predestinación o libre albedrío estaba en el corazón del evangelio mismo. De hecho, él estaba a favor de la predestinación y él decía que la predestinación, la doctrina de la predestinación, era el engrane que hacía girar las demás verdades bíblicas. Y por lo tanto, afirmaba Lutero, por supuesto, que la enseñanza del libre albedrío pondría la gracia de Dios en un lugar muy comprometedor. Bueno, y en tiempos de la Reforma, déjenme decirles, en tiempos de Lutero, se volvió a discutir la antigua plática que ya teníamos con Agustín y Pelagio, lo cual era una vez más, predestinación o libre albedrío. Este era el tema que muchísimos cientos de años atrás se había tocado y en la era de la Reforma Protestante una vez más estaba tomando auge. Y nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿Tengo que creer en la predestinación o tengo que creer en el libre albedrío? Vamos a ver al primer hombre que vamos a estudiar el día de hoy. Era Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam escribió un libro que prácticamente era una crítica a Lutero por apoyar las enseñanzas de San Agustín con respecto a la predestinación. Y este hombre tituló a su escrito, como aquí lo vemos en la diapositiva, dejen ponerles el puntero. Como lo vemos aquí en la diapositiva,
él escribió el libro, la diatriba sobre el libre albedrío. Él escribió este libro, la diatriba. Y en él, sabiendo que este no solamente iba a ser un libro que iba a dar una crítica a la predestinación, sino que también iba a ser una crítica a Lutero, él mismo reconoce en este libro que esta crítica hacia Lutero era comparable como si una mosca quisiera atacar un elefante. A este grado, Erasmo admiraba a Lutero. De hecho, eran amigos. Dice, bueno, amigo Lutero, tengo que hacer una crítica a las enseñanzas que tú profesas, pero que quede claro que yo soy la mosca y tú eres el elefante y no podré hacerle nada al gran reformador. No podré hacerle nada. Realmente los historiadores señalan que Erasmo tenía un profundo respeto por Lutero. Ya les dije, era su amigo. Por eso se atreve a presentar varios argumentos en contra de la doctrina de Agustín, en contra de la doctrina de Lutero, en contra de la doctrina de la predestinación, afirmando, acorde a su pensar, que el libre albedrío era lo que realmente decía la palabra de Dios. Él quería un intercambio de ideas. Él quería que Lutero se levantara y dijera, entiendo tu postura, entiendo lo que estás diciendo, y se empezara a hacer un debate. Esto es lo que quería en un principio Erasmo. Pero Lutero, siendo alemán, teniendo un carácter muy fuerte, y aún así siendo grandemente usado por Dios por la gran reforma, pero bueno, sigue siendo hombre pecador como todos nosotros, en lugar de verlo como un reto amistoso hasta cierto punto, querer levantar los diálogos con su amigo Erasmo, Lutero lo vio no solamente contra un ataque directo contra su persona, sino contra un ataque directo contra las mismas verdades bíblicas que estaban en la palabra de Dios. Por eso Lutero, en lugar de contestarle a Erasmo de una manera tranquila, lo que hizo Lutero ahora fue escribir un libro en contra del libro de Erasmo. Y este libro fue titulada La esclavitud de la voluntad. Y de acuerdo con las mismas palabras de Lutero, esta ha sido la obra más grande que él ha escrito. La esclavitud de la voluntad. Y le contestó Lutero a Erasmo de una manera fuerte, de una manera concisa, como era su costumbre, a tal grado que por la doctrina que ambos profesaban, Lutero predestinación y Erasmo libre albedrío, esta amistad se rompió. Esta amistad fue rota por defender la doctrina, uno defender una y otro defender otra. Pero cabe señalar que de acuerdo con los historiadores también, ellos mencionan que Erasmo tuvo un papel importante, a pesar de que se orillaba a la doctrina del libre albedrío, Erasmo tuvo un papel muy importante en la Reforma Protestante, porque Erasmo fue la persona que publicó una nueva edición del Nuevo Testamento del griego. Él la publicó. Publicó una nueva edición del Nuevo Testamento en griego. Entonces, dice el dicho, Erasmo puso el huevo y Lutero lo incubó con respecto a la Reforma Protestante. Erasmo, con esta nueva edición del Nuevo Testamento en griego, puso el libro para dar los inicios de la Reforma Protestante y Lutero simplemente se subió a la ola y fue quien arrasó con toda la bahía. Bueno, la Reforma Protestante, déjenme decirles que no fue solamente de un hombre, sino fue de muchos hombres a través de la historia hasta llegar al punto de Martín Lutero. Bueno, no nos salgamos de tema. Antes de continuar con la exposición, quiero que ustedes consideren estas dos cuestiones con respecto a la predestinación y libre albedrío, que tenemos que tener en claro antes de continuar. Primeramente, predestinación o libre albedrío. Punto número 1, esta pregunta no es si los hombres tienen o no libertad en elección en asuntos relativos a la vida cotidiana. O sea, cuando Erasmo y Martín Lutero se empezaron a enfrentar así en doctrina, para ver cuál era la doctrina sustentada en la palabra de Dios, ellos no les importaba la cuestión de, ¿tienes libre albedrío para ponerte una camisa color rosa o una camisa color amarilla? ¿Realmente tengo libre albedrío para comer pozole en la tarde o para poder comer enchiladas de mole? Ellos no les importaba eso. Ellos no les importaba eso. A Lutero le era indiferente que un hombre tenga o no libertad para escoger quedarse adentro de su casa o salir afuera a tomar el sol. A él no le interesaba eso.
esa clase de discusión, así sea interesante, hermanos, déjenme decirles que no tiene ningún valor en el Evangelio. Lo que está en juego, acorde a la pregunta, es si un hombre puede, por su propia cuenta, alejarse del pecado y volverse a Dios. Escuchen, lo que realmente importa es si un hombre puede alejarse por su propia voluntad del pecado y volverse a Dios. Eso es lo que realmente encierra la pregunta, ¿libre albedrío o predestinación? Ajá. Nada de pozole o de enchiladas, no. ¿Puede o no puede este hombre alejarse de su pecado por voluntad propia y volverse a Dios? Ese sería el punto número 1. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿No? Recuerden, pueden decir lo que ustedes gusten. Pueden tomar la palabra, pueden interrumpirme, es clase. La segunda cuestión que tenemos que analizar es la número 2, que se los presento aquí en la diapositiva, la cual es Lutero y Erasmo están hablando acerca del poder que tiene o no la voluntad de los no convertidos. Única y exclusivamente el debate de Lutero y de Erasmo con respecto al libre albedrío o predestinación es si los inconversos pueden o no tener la voluntad de qué, punto número 1, de alejarse de su pecado y volverse a Dios. ¿Y por qué solamente de los inconversos? Bueno, no tratan de responder la pregunta de si un cristiano tiene libre albedrío en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque los creyentes somos habitados por el Espíritu Santo. Y es razonable suponer que tenemos la capacidad, ahora sí, porque somos libres, dice la palabra, libres en verdad, de poder decidir entre seguir a Dios o pecar. Bueno, así lo veía Lutero y Erasmo. Como el hombre tiene el Espíritu Santo, como ahora sí es realmente libre, por lo menos esto lo defendía Lutero, entonces este hombre ya puede decidir entre pecar y no pecar. Entonces Erasmo y Lutero encerraron la pregunta, a ver, pero cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, ¿puede voluntariamente llegar a Dios por su propia fuerza? Este era el debate con los inconversos. Ellos se centran ahorita en los inconversos. Un cristiano, bueno, ustedes tienen el Espíritu Santo y bueno, no me quiero adelantar, pero ahí está la cuestión. Eso es a lo que ellos dicen. Entonces, por ende, el debate está concentrado en la cuestión que es la siguiente. Si la persona no convertida puede contribuir de alguna manera en su salvación, bien sea por tener la capacidad de dar pasos a la dirección que es la vida, o sea, Dios por iniciativa propia, o porque Dios en su soberanía levanta a los que están muertos en sus delitos y pecados y mueve sus voluntades para que reciban la verdad del Evangelio. Esta es la verdadera cuestión. Yo, voluntariamente, inconverso, ¿puedo seguir a Dios? ¿Pueden hacer de mí intenciones de seguir a Dios? ¿Tengo la capacidad de decirle no a mi pecado y decirle sí a Dios? O, como ya lo planteé, no tengo la capacidad, no tengo libre albedrío porque siempre estoy constante escogiendo el mal, porque en pecado he sido concebido. Ajá. Entonces necesito a Dios que mueva mi voluntad, que me dé vida espiritual y que Él cambie, de acuerdo con Jonathan Edwards, Él cambie mis afectos para poder seguir su santo y bendito evangelio. Se centra en estas dos posturas, se centra en estas dos partes. ¿Qué creía Erasmo? Bueno, Erasmo creía que el hombre, aunque está caído, puede contribuir en su salvación. Esto es lo que creía Erasmo. Él decía, bueno, el hombre puede ser que sí está caído en sus delitos y pecados, cayó de la gracia de Dios, fue destituido de la gracia, de acuerdo con Romanos, pero él está caído. Erasmo no veía al hombre como muerto espiritual, él lo veía como una persona muy enferma, pero no muerto espiritual. Entonces, Erasmo decía, ya que no está muerto, sino que está enfermo, puede llegar a contribuir en su salvación. Pero Lutero creía algo totalmente diferente. Lutero decía,
que el hombre es pasivo en la salvación porque se trata de una obra soberana de Dios. Esto es lo que decía Lutero. Dice Erasmo, yo no creo que el hombre, que el ser humano esté simplemente enfermo. Yo estoy totalmente convencido que el hombre está muerto, que es un ente pasivo y que necesita 100% de la obra soberana de Dios para que pueda ser salvo. Eso es lo que decía Lutero. Bueno, como lo comentamos en un inicio, quizá para algunas personas no representa un tema de interés saber más bien cuál de las dos posturas es correcta. Pero déjenme decirles que dependiendo a cuál postura nos orillemos, ya sea predestinación o libre albedrío, va a cambiar nuestra forma de ver el Evangelio radicalmente. Radicalmente va a cambiar nuestra forma de ver el Evangelio de Cristo y de vivirlo y de predicarlo. Erasmo, con respecto a su postura, dice lo siguiente. Esto lo decía Erasmo. Al decir elección libre en este lugar, quiero dar a entender un poder de la voluntad humana por medio del cual el hombre puede aplicarse con determinación a las cosas que conducen a la vida eterna, o por el contrario, alejarse de ellas. Por supuesto que Erasmo ve la gracia como necesaria para la salvación del hombre, pero al mismo tiempo sostiene que el hombre tiene el poder para iniciar una relación con Dios, tiene esta capacidad. Siendo Dios, de acuerdo con la doctrina del libre albedrío de Erasmo que ahorita está defendiendo, Dios escoge seguir a Dios y no es Dios quien en primera instancia escoge al hombre que va a salvar. Nace en el mismo corazón del hombre la necesidad de ser salvado, nace en el mismo corazón del hombre el arrepentimiento, él decide dejar sus pecados por su propia fuerza y decide seguir a Dios, de acuerdo a la postura de Erasmo. Entonces, ¿qué efecto tuvo la caída del hombre sobre las facultades de este mismo? Entonces, ¿en qué le afectó la caída? Dice la Biblia que el hombre es caído en sus delitos y pecados. Entonces, ¿en qué le afectó la caída? Erasmo creía que el hombre no quedó muerto espiritual, como ya lo dije, por su caída. Más bien quedó debilitado, muy enfermo, logrando conservar la capacidad de conocer y obedecer a Dios. Sí, puedes ver tú al hombre más pecador, pero lo ves en el peor de sus días, cometiendo el peor pecado, pero Erasmo dice, no está muerto, está muy debilitado. Pero cuando este hombre agarre fuerzas, cuando este hombre se decida, puede sin ningún obstáculo voltearse de su pecado y ir corriendo directo al trono de Dios para rogar por misericordia. Esto es lo que decía Erasmo. Erasmo también decía que gracias a esta condición debilitada, el hombre puede contribuir a su salvación, aunque sea de una forma muy pequeña, y así en algún sentido volverse socio de Dios en la misma redención. Hay unas personas que aún hoy en día, apoyando esta postura, se atreven a decir, bueno, Dios salva, pero tú tienes que estirar la mano. Bueno, Dios salva, pero tú tienes que hacer la confesión de fe, ¿no? Bueno, Dios salva, pero tú tienes que esforzarte para ganarte esa salvación. Es exactamente lo mismo lo que Erasmo estaba predicando. Libre albedrío. La capacidad que tú tienes para poder llegar a Dios, de acuerdo con esta postura. Bueno, por otra parte, Lutero veía esta postura, o sea, el libre albedrío, como una como una degradación de la gracia de Dios. Decía Lutero, si el hombre, por medio de su libre elección, podía llegar a merecer la gracia divina, entonces el valor de la gracia de Dios disminuye en todo sentido. Erasmo afirmaba que si un hombre se salvaba era porque voluntariamente usó su libre elección para optar por Cristo, mientras que el hombre que se pierde simplemente nunca escogió a Cristo. Es una decisión meramente humana a los ojos de Erasmo. Por supuesto que Lutero tenía otro punto de vista. Si un hombre se salva o se pierde es porque Dios hizo la diferencia entre estos dos hombres. Todos los hombres están esclavizados por el pecado,
Y por esta razón, si uno de ellos cree en Cristo, es porque Dios lo eligió para salvación y obró en su corazón, por medio de una gracia especial para llevar a cabo esta obra salvadora. ¿Se dan cuenta? Son polos totalmente diferentes. Entonces, una vez más, podemos preguntarnos, libertad en escoger, abandonar el pecado, libre albedrío, o una esclavitud. Se requiere de un poder supremo, Dios, salvando al hombre y encaminarlo a la dirección que es Cristo. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es lo bíblico? Lutero exhortó a Erasmo, hermanos. Lutero exhortó a Erasmo. Lutero le dijo a Erasmo, arrepiéntete de haber escrito la diatriba. Y aunque consideraba que sus enseñanzas estaban diluyendo las verdades de la palabra de Dios, él creía eso. Creía que en este libro las enseñanzas de Dios estaban siendo diluidas. Erasmo dijo que si la posición de Lutero se hiciera pública en respuesta, él dice, bueno, si tú dices que mis enseñanzas están diluyendo la palabra de Dios, si tú enseñas tu postura de que el hombre está sometido a esclavitud y que el hombre necesita ser salvado a fuerzas por Dios, estás haciendo a Dios responsable por su pecado. Entonces, el hombre podría estar escogiendo la maldad en lugar de estar escogiendo lo santo por su libre albedrío, porque ahora Dios sería responsable de lo que pase y no pase con la vida del hombre. Esta sería la contestación de Erasmo. Y Lutero contestó lo siguiente. Él dice, bueno, si Dios había revelado esto como la realidad de la situación, ¿qué pues? ¿Ahora el Creador va a venir para aprender de ti, su criatura, lo que es útil predicar y lo que carece de valor? Dijo Lutero. Si Dios quería en su voluntad que se hablase de tales cosas y que fuesen proclamadas sin importar las consecuencias, ¿quién era Erasmo para prohibirlas? Cuando Erasmo preguntó, ¿quién estaría dispuesto a esforzarse en enmendar su vida si pensaba que todas las cosas que sucedían eran necesariamente por fatalidad? O sea, necesariamente por la soberanía de Dios. Lutero contestó, ningún hombre, por supuesto. Ni un solo hombre puede, por supuesto, a excepción de los elegidos. ¿Quién puede creer que es amado por Dios? Ningún hombre puede. No obstante, los elegidos sí los creerán. Sí creerán esta verdad. Ante estos argumentos, Erasmo también presentó los propios en contra de las objeciones de Lutero. Y les voy a presentar 3 argumentos que Erasmo presentó en contra de las enseñanzas de Lutero de la predestinación. Primero, Erasmo, punto número 1, y así se inicia el debate. Erasmo citó muchos pasajes del Antiguo Testamento en los que Dios ordenaba a su pueblo que eligiera la justicia. ¿Se dan cuenta? El libre albedrío es lo que enseña, que el hombre por su propia voluntad puede escoger la justicia. Entonces esto es lo que hace Erasmo. Presenta versículos donde Dios le ordena a su pueblo, a Israel, que ellos escojan. Obviamente, Erasmo esperando que escojan lo bueno, ¿no? Dice Zacarías, aquí también lo puse en la diapositiva. Dice Zacarías, capítulo 1, verso 3. Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ven la orden? Diles, volveos a mí. Entonces Erasmo dice, ¿ya ven? Dios espera que ellos respondan a su llamado. Dios espera que ellos voluntariamente vuelvan a su Dios. ¿No? Bueno, con esto Erasmo supuso que todo lo que Dios ordena hacer al hombre, el hombre puede hacerlo. ¿Se acuerdan? Como Pelagio. Es la misma forma de pensar de Pelagio. Si fuera de otro modo, Erasmo se imaginó lo siguiente. Dijo Erasmo,
¿por qué prometes dar a cambio de condiciones cumplidas lo que ya has decidido dar por tu propia voluntad? ¿Por qué reprochas cuando no esté en mí poder el guardar lo que me has dado, ni quitar la dolencia que me has enviado? ¿Por qué pides acción de mi parte cuando todo depende del puro afecto de tu voluntad? ¿Por qué bendices como si yo hubiera hecho una buena obra cuando todo lo bueno que se supone que se puede hacer, perdón, es obra tuya? ¿Qué propósitos sirven los millares de mandamientos si no es posible que un hombre pueda guardar siquiera en parte lo que has mandado? Esta era la postura de Lutero. ¿Por qué Dios manda que se guarden, perdón, de Erasmo, ¿por qué Dios me pides que guarde tus mandamientos si sabes que no los voy a poder guardar? Eso es lo que esto es lo que Erasmo, perdón, está diciendo. Y Lutero dijo, bueno, Erasmo, yo te voy a contestar. Lutero le contestó con lo siguiente. Lutero dijo, Erasmo, es que tú estás pensando racionalmente de forma carnal. Estás pensando que el libre albedrío rige lo que realmente la voluntad del hombre. Entonces contestó lo siguiente Lutero. Primero, no se puede llegar a la conclusión que el hombre tiene libre albedrío porque Dios nos dio mandamientos que cumplir. Esto es lo que dijo Lutero. No se puede llegar a esta conclusión. El hecho de que Dios haya dado mandamientos que cumplir no quiere decir que el hombre tenga libre albedrío para poder cumplir estos mismos mandamientos. Esto es lo que dijo Lutero. Ahora, también dijo Lutero, es más, Satanás hace creer a los hombres que ellos pueden cumplir el mandamiento con su propia mano y con sus propias fuerzas. Esta es una doctrina satánica, dice Lutero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú crees que puedes cumplir los mandamientos de Dios por tus propias fuerzas, si tú crees que puedes seguir a Dios en tus propias fuerzas, entonces eres una persona fuerte espiritualmente, una persona libre, independiente, poderosa, viva, no muerta y que nada necesita las gracias de Dios. Por eso Lutero veía esta enseñanza como satánica. Y es más, Lutero le contestó, Erasmo, vea la palabra, ve lo que dice Gálatas con respecto a si el hombre puede o no puede cumplir la ley. Dice Gálatas capítulo 3, versos 22 y 27. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Gálatas capítulo 3, versos 22 y 27. Vean lo que dice la palabra de Dios con respecto a si el hombre puede o no cumplir los mandamientos de Dios. Dice Gálatas capítulo 3, verso 22 al 27. 22 y al 27. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido vuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estábamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La fe, la ley era nuestro ayo, la ley era nuestra guía, pero el hombre simplemente no podía cumplir la ley de Dios. Por eso vino Cristo a cumplir la ley. Ajá. El único que ha podido cumplir la ley. Y en la obra de Cristo, en su justificación, nosotros nos aprovechamos. Entonces, de acuerdo con Lutero, Erasmo se equivocó al pensar que el hombre natural puede hacer lo que Dios le manda hacer, debido a que estaba confundido en cuanto a la ley y la gracia. Nacería la pregunta, ¿por qué Dios da mandamientos que le es imposible cumplir a los hombres? ¿Por qué Dios ordena algo a los hombres cuando sabe que es imposible que lo cumplan en sus propias fuerzas? Esto es muy simple, porque Dios quiere que el hombre reconozca que es miserable espiritualmente, que está muerto espiritualmente y que requiere 100% de la ayuda de Dios para poder cumplir el más pequeño de sus mandamientos. Que cuando ellos digan, Señor, yo sé que debo, pero no puedo.
Así como Agustín dijo, no puedo hacerlo en mis propias fuerzas, te necesito a ti, Cristo, en mi vida. Lo vimos en el Sermón de Monte, estoy quebrado espiritualmente. Bueno, para eso Dios da estos mandamientos, para que el hombre pueda picar piedra y se dé cuenta, no puedo hacerlo sin ti. No puedo vivir la vida santa si no estoy contigo. Esta fue la contestación de Lutero. Punto número 2. Erasmo citó las palabras de Cristo, sacando textos, obviamente, de su contexto. Él habló sobre Mateo capítulo 23, verso 37, está en la diapositiva. Dice así la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Le dice Jesús, yo quería, pero ustedes no quisieron, decía Erasmo. Y no quisieron, ¿por qué? Porque ellos tuvieron la libre libertad, la libre decisión de simplemente rechazar a Cristo. Y Erasmo decía, ya ven, hay libre albedrío en el pueblo de Dios. Erasmo preguntó lo siguiente, está ahí en la diapositiva. Erasmo preguntó lo siguiente: si todo está determinado por necesidad, o sea, predestinación, si todo está determinado por necesidad, ¿no podría Jerusalén en todo su derecho contestar al Señor? ¿Por qué te atormentas a causa de nosotros con lágrimas derramadas en vano? Si no querías que escucháramos a los profetas, ¿por qué los enviaste a nosotros? ¿Por qué imputarnos lo que ha sido hecho por tu voluntad y nuestra necesidad? Tu deseo era que fuésemos juntados bajo tus alas, pero al mismo tiempo deseaste que no fuese así, porque ha sobrado en nosotros lo que no quisimos por nuestra propia cuenta. Ya ven, en todo momento Erasmo dice, si la predestinación es correcta, si el hombre no tiene la voluntad entre decidir lo bueno y lo malo, si el hombre no tiene la voluntad entre decidir a Dios y el pecado, entonces todo el pecado es culpa de Dios, porque Dios no le da al hombre la oportunidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Esto es lo que Erasmo está constantemente diciendo. Y es su mayor argumento, bueno, el mayor argumento de Erasmo, por supuesto. Dios, ¿por qué chillas? ¿Por qué te está doliendo que tu pueblo te rechace cuando tú has predestinado que te rechace? ¿Te dan cuenta? Ya ustedes van a decir con sus caras, bueno, ¿y ahora qué va a decir Lutero, no? Bueno, Lutero sí contestó eso, no simplemente dijo, ay, bueno, ya me voy, ¿no? Bueno, Lutero contestó lo siguiente. Lutero contestó que Dios encarnado fue enviado con el propósito de ofrecer salvación a todos los hombres, claro está. Pero al mismo tiempo ofende a muchos que han sido endurecidos por la voluntad secreta de Dios y en consecuencia estos hombres no le reciben. Ahora, aquí vamos a tocar dos términos que Lutero acuñó para poder entender esta parte de la escritura y poder entender el plan de Dios. Lutero acuñó dos términos: la voluntad revelada de Dios y la voluntad secreta de Dios. En la voluntad revelada de Dios, Dios quiere que todos crean, ¿no? Dios manda a que se predique el evangelio, es un anhelo de Dios que todo pecador se arrepienta. Eso encontramos en la voluntad revelada de Dios. Si leemos la escritura, todos hemos encontrado así versículos en el Nuevo Testamento donde manda que todo hombre se arrepienta, ¿cierto? Bueno, espero que lean la Biblia, que lean constantemente la Biblia. Pero también encontramos en la misma palabra de Dios la voluntad secreta, que es Dios solo salva a sus escogidos. Ahora, voluntad revelada, Dios quiere que todos sean salvos. Voluntad secreta de todos, de ese deseo que tiene Dios de que todos se salven, Dios solamente, secretamente, por mandato de su misma voluntad, ha escogido a unos cuantos. Por un lado, el Creador quiere que todo el mundo crea, pero por otro lado, tiene planeado condenar a muchos otros. Y este tema de la voluntad revelada y secreta de Dios no es un tema nuevo en la Biblia. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de la historia de Isaac y de Jacob? Perdón, la historia de Abraham y de Isaac. Dios le dice a Abraham, yo te tengo que pedir algo. Sí, Señor, pídeme lo que quieras, dice Abraham.
ya me diste a mi hijo, o sea, sabes que yo siempre te he servido. Y sí, Abraham amaba a Dios, Abraham. Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, ¿cierto? ¿Qué hizo Abraham? Bueno, fue e iba a sacrificar a su hijo. En la voluntad revelada de Dios, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que sacrificara a su hijo. Pero en la voluntad secreta de Dios, ¿cuál era? Probar a Abraham para que y Dios salvar a Isaac, ¿no? Salvar a su hijo. Eso no lo sabía Abraham, ¿cierto? ¿Tenía que saberlo? No. Él solamente sabía la voluntad revelada de Dios. La secreta no estaba llamado a conocerla. Bueno, pasa lo mismo con la elección del hombre. Sabemos que Dios tiene la voluntad revelada, que Dios quiere que todos se salven. De ahí nuestra necesidad de predicar el evangelio a toda la creación. Pero entendemos que Dios tiene una voluntad secreta, que solamente unos cuantos, acorde al consignio de su voluntad, se van a salvar, que son los que van a reaccionar a este gran mensaje. ¿Nosotros tenemos que saber quiénes van a ser estas personas? No, pero sí tenemos que saber que el evangelio se tiene que predicar ¿a quién? A todo pueblo de toda nación. Bueno, ahí podría ser un ejemplo muy didáctico, ¿no? Una persona como Erasmo, hermanos, al escuchar que Dios tiene misericordia de algunos, pero endurece a otros para perdición, podría preguntar lo siguiente: ¿por qué Dios culpa al hombre de todas maneras? ¿Acaso alguien puede resistirse a su voluntad? Si Dios tiene preparado a algunos hombres para perdición y otros para salvación, ¿por qué Dios culpa a estos hombres por su pecado? Si Dios los predestinó a pecar, si Dios los predestinó a ir al infierno, ¿por qué? Y para contestar ese tipo de preguntas, esta pregunta específica, la repito: ¿por qué culpa el hombre a Dios de todas maneras? ¿Acaso alguien puede resistir a su voluntad si Dios orquesta todo? Podríamos decir, Lutero contestó tal manera, pero es mejor que la escritura conteste. Para estas personas que dicen esto, Pablo escribió lo siguiente: Romanos capítulo 9, verso 20-21. Romanos capítulo 9, verso 20-21 dice lo siguiente: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Di el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios tiene que contestarte. Dios tiene que decirnos cuáles son todos sus designios secretos. Tú eres alguien para decirle a Dios: ¿por qué a mí me salvaste y a mi vecino no? No, es que la realidad es que el ser humano no es nada. No es nada. Un vaso de barro no le puede levantar la voz al alfarero y decir: oye, yo quiero que me hagas así, 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 y quiero que me hagas el vaso más hermoso de tu casa. El alfarero dice: voy a hacer con mi masa lo que a mí me plazca. Si de ti quiero hacer un vaso de honra, haré un vaso de honra. Si de ti quiero hacer un vaso de deshonra, voy a hacer un vaso de deshonra. Pero no depende del barro, depende del alfarero, que es Dios. Bueno, una razón más para estar agradecidos por el Señor por habernos salvado. Nacería una pregunta: ¿se puede reconciliar esta visión de la predestinación con la misericordia de Dios? Lutero, ahora sí lo voy a citar, Lutero escribió lo siguiente: este es el más grande y elevado grado de fe. Creer que Dios es misericordioso para salvar a pocos y aún condenar a un tanto. Creer que aún en ese poder, en esa decisión, Dios sigue siendo misericordioso. Y es bastante claro que Dios muestra su misericordia con los elegidos, como bien lo dijo Pablo, Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece Dios. Eso dice Romanos capítulo 9, verso 18. Bueno, aquella vez que Cristo apeló con lágrimas a los habitantes de Jerusalén, de acuerdo con Mateo 23, fue mostrada la voluntad revelada de Dios. No obstante, la voluntad secreta de Dios era que la gente no creyera. Y lo vemos así.
Parece que Dios tenía como último propósito mostrar su misericordia, claro, pero endureciendo a otros tantos. Ujú. Y por último, les muestro, ya también para terminar, el último argumento de Erasmo. Erasmo intentó analizar algunos de los pasajes que contradicen la noción de libre albedrío. Esto es lo que trató de hacer Erasmo. Por ejemplo, explicó el caso del endurecimiento del faraón. ¿Se acuerdan? Moisés, Faraón endureció su corazón diciendo que sus hechos malos, de acuerdo con Erasmo, Erasmo decía que Faraón hizo, bueno, perdón, lo vuelvo a leer. Por ejemplo, explicó el caso del endurecimiento de Faraón diciendo que sus hechos malos le hicieron obstinado y Dios simplemente aumentó su maldad para que fuese llevado al arrepentimiento, lo cual nunca pasó. Y Erasmo dijo lo siguiente: así como por acción del mismo sol se derrite la cera y se endurece el barro, también la paciencia de Dios que tolera al pecador trae a algunos al arrepentimiento y hace que otros empiecen más bien a enfocarse en el mal. Entonces, Erasmo decía, si Faraón en su arrogancia endureció su corazón, fue porque él quiso endurecerlo al ver la gloria de Dios, el sol, ¿no? Entonces Lutero le contestó, te equivocas, Erasmo, no dice la escritura, Dios dice más bien, dice Dios, voy a endurecer el corazón del faraón, dice Dios, no dice, Faraón endureció su propio corazón, eso no dice, Dios dice, yo lo voy a endurecer. Por lo tanto, la imagen de la cera y el barro no aplica, ya que es Dios mismo quien decide qué corazón es de barro y qué corazón es de cera para ser endurecido por Dios mismo, o ser derretido por Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Lutero dijo lo siguiente. Lutero dio este ejemplo, que el ser humano es como una bestia. Yo puse ejemplo aquí en la foto como un caballo. Si Dios se sienta sobre el hombre, entonces el hombre va donde Dios quiere. Pero si el diablo se sienta sobre el hombre, su pecado, si el pecado se sienta sobre el hombre va donde su pecado quiere. Pero ¿qué creen? El hombre en ningún momento decide quién es su jinete. El hombre en ningún momento, dice Lutero, decide quién lo va a montar. O sigue siendo tu jinete el pecado, porque naciste pecado, o Dios quita el pecado de tu vida y Él se monta en ti y Él guía tu vida. Y así terminamos con el capítulo del día de hoy y la siguiente semana vamos a continuar con predestinación y libre albedrío.